Me uno también al agradecimiento que antes tampoco he podido expresar tanto de todas vuestras intervenciones, de lo interesante que ha sido esta primera sesión, con todos los casos que habéis presentado y lo que decíamos, un poquito las conexiones que hay entre unos casos y otros, que al presentarlo en voz alta pues se ven un poco mejor, pues por ejemplo la creación de redes a través de la correspondencia, vinculación de bibliotecas con la correspondencia, y luego también otro elemento que es común, que es ese desconocimiento sobre la formación, la educación, la instrucción de estas mujeres, por ejemplo, como una serie de elementos comunes que también que me han llamado la atención. Y ahora paso a esta segunda sesión del seminario en el que voy a introducir un tema nuevo, un tema un poquito diferente respecto a la primera sesión. Como es que en el primer caso hablábamos de viajes virtuales a través de correspondencia, ahora vamos a hablar en los dos casos, tanto en el de Carolina como el mío, de mujeres que viajaron, mujeres que fueron embajadoras en su momento y por lo tanto entra, digamos, en juego este elemento también diferente o este elemento nuevo en lo que son las sesiones, como es el del viaje. Yo inicialmente había planteado un poco esta propuesta, había planteado esta intervención para centrarme fundamentalmente en Josefa Dominga Catalá, que es la más conocida duquesa de Almodóvar, la que hasta ahora se ha conocido más como duquesa de Almodóvar. Eh, pero también indagando he querido rescatar la figura de la que fue realmente la primera duquesa de Almodóvar, que es María Joaquina Montserrat y Acuña, y por lo tanto ha sido un poco mi interés tanto estudiar a una como estudiar a la otra para rescatar un poquito historiográficamente también, hacer hincapié en cómo también la historiografía las ha confundido, a veces atribuyéndole méritos a Josefa Dominga que realmente eran de María Joaquina en ese caso. Y entonces al trazar esta investigación me he dado cuenta de que más que trazar la biografía de una, la biografía de otra, precisamente lo interesante es trazar la relación entre ellas en este caso, creo yo, que es uno de los elementos como más interesantes en su caso. Van a analizar la cuestión de la mediación fundamentalmente a través de la gestión y de la defensa de las herencias, del patrimonio cultural, del patrimonio heredado, etcétera. Entonces, primero os describo así un poco brevemente las trayectorias de ambas, las biografías de ambas, un poco a modo de recordatorio. Entonces, en primer lugar, cronológicamente, la primera sobre la que he indagado un poco más y sobre la que se sabía muchísimo menos era sobre María Joaquina Montserrat, que era hija de los marqueses de Cruïlles, que como indicó en el texto, pues pasó parte de su infancia en Nueva España, porque su padre, el marqués de Cruïlles, fue nombrado virrey de Nueva España, y por lo tanto pasaron toda la familia, tanto o sea, el virrey, la esposa, los hijos, pasaron allí unos 6 años en Nueva España. Y luego, a partir de 1766-1767 aproximadamente, fue cuando volvieron a España. En 1773, que es el siguiente momento así importante en la vida de María Joaquina, es cuando contrae matrimonio con Pedro Francisco de Suárez de Góngora y Luján, que en ese momento era marqués de Almodóvar, porque el título de duque se le concedería años más tarde y, por lo tanto, en ese momento del matrimonio, ellos pasan a ser los marqueses de Almodóvar. Por lo tanto, hablamos en esa primera etapa de marqueses, no de duques. La etapa de duques vendría después. Entonces, he planteado esta primera... en ese momento del matrimonio entre ellos, hay que decir que el marqués de Almodóvar, que Pedro Francisco de Suárez de Góngora, era embajador en Lisboa. No era la primera embajada que había llevado a cabo, puesto que anteriormente también había sido embajador en Rusia, y además tampoco era la primera vez que se casaba, era su segundo matrimonio, y en ese sentido también hay una diferencia de edad muy grande entre ellos. Entonces se aprecia pues esa diferencia de edad muy grande entre ellos y también esa diferencia de trayectoria, esa diferencia entre ellos de ser ella una joven muy inexperta, fundamentalmente por la edad y por digamos, la poca experiencia que tenía, una experiencia que iría adquiriendo progresivamente en Lisboa, en ese sentido. Yo creo que la embajada de Lisboa fue una etapa que a ella le sirvió de bastante aprendizaje en ese sentido, en cuanto a construcción de relaciones sociales, en cuanto a lo que era la vida en la corte, el establecimiento de ciertas relaciones así útiles en ese sentido. A través de lo que es la embajada, a través, digamos, en este caso, de la figura de su marido, que era, digamos, la figura de mayor trayectoria, mayor peso y un intelectual, además, bastante importante. En esos años que estuvieron en Lisboa, que estuvieron hasta 1778, además fue cuando tuvieron que hacerse cargo los dos, los marqueses, de la tutela de Josefa Dominga, de la sobrina, que residía en Valencia con su abuela,
Y en 1766 es cuando su abuela fallece y cuando esa tutela pasa al marqués de Almodóvar, puesto que era el hijo de esta mujer, de la abuela de Josefa Dominga. No sé si me estáis siguiendo o estoy haciendo un lío explicándoos un poquito la... pero bueno, en cualquier caso, lo interesante es eso, que en ese momento, estando en Lisboa, es cuando se hacen cargo de la tutela. La niña en ese momento tendría unos 12 años, 11, 12 años, creo recordar, y se va a vivir con ellos a Lisboa. Con lo cual también ella acaba siendo partícipe un poco en esa etapa de formación de lo que era la vida en Lisboa, de lo que era la vida de los embajadores en Lisboa, aunque fueron poquitos años en ese sentido, puesto que se va con ellos en 1776. Después de esa etapa en Lisboa, de que es una etapa en la que tengo menos información en ese sentido sobre ellos, sobre cuando estuvieron allí, en 1778 es cuando se acaba esa etapa de la embajada y el marqués de Almodóvar es nombrado embajador en Londres, donde sería embajador entre 1778 y 1779. Y allí se trasladan con él entonces su mujer, María Joaquina, y su sobrina, Josefa Dominga, que viajan todos ellos a Londres. Entonces, lo interesante de esa etapa de Londres es que, como habréis visto en los textos, a través de las cartas de el embajador inglés en Madrid y su hermano que vivía en Londres y que ambos tuvieron mucha relación con los Almodóvar, a través de esas cartas se puede ver cómo es la vida de los embajadores en Londres y sobre todo la opinión que se tiene sobre la actividad de la embajadora, que es lo que me parece más interesante, sobre la actividad de María Joaquina, cómo empieza cómo digamos su trayectoria ha ido evolucionando, se ha ido instruyendo, se ha ido formando, su capacidad de organizar actividades, de relacionarse, de construir, digamos, relaciones sociales con un objetivo político, cultural, se ha consolidado después probablemente de esa etapa en Lisboa y por lo tanto es interesante esa capacidad de acción que desarrolla en Londres y que probablemente no tenía tanto en Lisboa, por una cuestión de edad y de formación en ese sentido. Y ahí es cuando es muy interesante la descripción en las cartas de esa reunión que se celebraba en su casa, esa assembly que se celebraba en su casa, que reunía a algunos de los personajes más importantes de la élite inglesa en ese contexto. Y por lo tanto es interesante rastrear a partir de ahí pues un poquito cómo era la sociabilidad londinense durante esos años y cómo los embajadores participaban de ella. Creo que esa consolidación de la figura de María Joaquina y de su papel como embajadora consorte, capaz de establecer redes a su alrededor, cristaliza y se consolida todavía más cuando vuelven a España, que vuelven todos a partir de 1780, ya se quedarían en España, ya no viajarían aparentemente, se quedarían en Madrid. Es entonces cuando a Almodóvar se le concede el título de duque, en 1780, por su servicio a la monarquía, y por lo tanto a partir de esa fecha es cuando se puede hablar de los duques de Almodóvar. Por lo tanto hablamos de María Joaquina como la primera duquesa de Almodóvar, realmente, en ese contexto. Entonces podemos ver en las vidas de ambos una trayectoria y digamos un tipo de actividad, o sea, un tipo de vida en el Madrid del siglo XVIII muy activa en lo que eran digamos, los espacios de sociabilidad, los espacios intelectuales. Por un lado, el duque de Almodóvar, pues como miembro de la Real Academia de la Historia, por ejemplo, se dedicó también a la escritura, publicó 2 obras en ese sentido. María Joaquina formó parte de la Junta de Damas desde su creación a partir de 1787 y también de la Real Orden de Damas de la Reina María Luisa, o sea que digamos el tipo de sociabilidad de ambos era muy muy activa en el Madrid de esos años. Y yo creo que eso también es un poco, por parte de ella, es un poco el resultado de la trayectoria de todos esos viajes que ha hecho en las embajadas con su marido que han servido para su formación y para la habilidad de, digamos, desenvolverse en ese contexto. Esto en lo relativo a lo que es la vida de los marqueses y, digamos, de los duques de Almodóvar y de María Joaquina. Luego, en lo que respecta a Josefa Dominga, que, digamos, para diferenciar y aclararnos, creo que voy a referirme a ella como segunda duquesa de Almodóvar, por aclararnos un poco y diferenciar entre una y otra. También volvió con sus tíos a Madrid en ese momento. En 1782 se casa con el marqués de Mortara, un matrimonio que además duró poquito porque duró apenas 7 años y quedó anulado. En este caso no es una separación, como mencionaba antes Natalia, creo que es quien lo ha dicho, exacto. No es una separación, sino una anulación matrimonial en toda regla, por rato y no consumado el matrimonio. Con lo cual ella, en ese momento que tiene 25 años,
queda, digamos, su matrimonio anulado, no se volvería a casar y es a partir de ese momento precisamente cuando aparece muchísimo más activamente en la documentación. Aparece como, digamos, defendiendo sus intereses, con muchísimos pleitos que también se han estudiado por sus posesiones, patrimonio, etcétera, y por lo tanto destaca mucho ese contraste entre cómo ha sido su vida hasta ese momento y cómo emerge a partir de esa etapa como activa defensora de sus propios intereses. Eso también me llama la atención, creo que al final no lo puse en el texto, pero me llama la atención el contraste que hay entre precisamente ella cuando se anula el matrimonio, es cuando emerge más en la documentación de manera un poquito más individual, podríamos decir, mientras que María Joaquina, cuando se queda viuda y el duque de Almodóvar fallece en 1794, se desdibuja mucho más. Y hay pocos rastros sobre ella a partir de la viudez. Hay mucho menos y eso me parece también un contraste interesante en el sentido de que no es que destaque más a partir de ese momento, sino todo lo contrario, por lo menos de la documentación que se haya podido conservar. Entonces, una vez, digamos, trazada un poquito la biografía de ambas, las últimas dos ideas que querría mencionar son un poco dos ejemplos que he trazado en el texto sobre esa relación entre ellas y la mediación entre ellas a través de la herencia de libros y a través de la circulación de objetos de la cultura material. Entonces, por un lado está cuando fallece el duque de Almodóvar en 1794, la heredera de todos sus bienes pasaría a ser Josefa Dominga, la que sería la segunda duquesa de Almodóvar, pero en el momento en el que falleciera su esposa, porque en ese momento María Joaquina todavía vivía, por lo tanto, ella como viuda se quedaba como la administradora de ese patrimonio, como la usufructuaria de ese patrimonio, que debía repartirse también entre ambas, inicialmente para que también María Joaquina pudiera vivir decentemente los años que le quedaran de vida. Entonces, lo que es interesante en la documentación es que explícitamente en lo relativo a esa gestión de la herencia del duque de Almodóvar, sí que hay una intervención de María Joaquina, de tal forma que hay conversaciones entre ambas para que, aunque sea Josefa la heredera en última instancia de todos esos bienes, pueda disfrutar de la librería, de la biblioteca del duque, en ese momento, a partir de la muerte del duque y no más adelante. Y eso es algo que la propia Josefa parece que expresa abiertamente y que su tía se lo concede porque, digamos, tiene una muy buena relación con ella. Además de mediar en ese momento, también media para que esto lo he trabajado para otro texto que estoy preparando al mismo tiempo, que presentaré en un congreso también en St. Andrews dentro de un mes, también actúa de intermediaria para que los libros de esa biblioteca del duque, que formaban parte del índice de libros prohibidos, pudieran seguir teniéndolos ellas bajo custodia, ellas dos, exclusivamente bajo custodia. Entonces, hay como una defensa por parte de María Joaquina para que Josefa herede esa biblioteca por la que parece que ha mostrado interés. Eso por un lado. Y luego, podría ahondar mucho más en esto, pero tampoco da mucho más tiempo. Y luego, por otro lado, está esa carta que he encontrado, pero puramente de casualidad, porque estaba totalmente desubicada entre otra documentación, porque no es que estuviera conservada con otra correspondencia, sino que aparece entre los gastos de otra cosa, completamente perdida, que la localicé de casualidad, que, bueno, de hecho, a ver, la comparto. No sé si la estáis viendo, la carta. Creo que sí. Sí. Sí, pues esta es la carta que he localizado, digamos, en la que ella pues le escribe, María Joaquina, le escribe a Josefa, a su sobrina, pues contándole cosas, preguntándole qué tal está, preocupándose por ella y además enviándole una serie de objetos que le envía en una arquita, que aquí está en la página anterior, pero un arca que utilizaba el duque de Almodóvar para sus viajes. Y le envía las medallas de la coronación, otras frioleras que quedaron cuando te fuiste, por el convenio de mitad que hemos hecho, o sea, por el reparto que se hizo entre ellas. Digamos, hay una serie de objetos que María Joaquina, que está viviendo en Madrid, decide enviarle a Josefa, que en ese momento debía estar viviendo ya en Valencia, donde pasaría los últimos años de su vida. Entonces, aquí le dice que le envía un pañuelo de seda, un abaniquito chico de anteojo como se usan ahora, y además de esto hay otro documento que no digamos, no, está en el archivo, pero que no fotografié. A ver un momento que dejo de compartir. Ay, esperad, que no sé cómo dejar de compartir. Ya está, perdón. Entonces, junto a esa carta, lo que hace es que le envía una lista de objetos
entre los cuales hay objetos conmemorativos de diferentes etapas, pues de la coronación de Carlos III, también de la boda de Carlota Joaquina, una de las infantas con la que tuvieron relación. Luego también otra serie de objetos de carácter religioso, un librito de viajes, bueno, un librito de geografía, mejor dicho, que es lo que me parece interesante que también esté listado justo entre esos objetos. Entonces, bueno, es como, son ejemplos que he encontrado también de esa relación entre ambas, esa relación estrecha entre ambas, de la circulación de objetos y de, digamos, de cómo esa relación entre ambas permite precisamente ese rastreo y esa circulación cultura, de una herencia patrimonial, pero también una herencia cultural, de objetos con valor simbólico, con valor patrimonial probablemente también. Entonces, bueno, son dos ejemplos que he querido dar sobre esta cuestión. Y lo dejo aquí para no extenderme más.